Bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias a Carlos, a Charles y a la Sociedad Peruana de Oftalmología por esta generosa invitación. Vamos a hablar de algo que es muy importante cuando tenemos que manejar pacientes con trauma ocular y es conocer la clasificación de trauma ocular. No tengo ningún conflicto de interés pues con esta presentación. Trauma pues, no genera ningún ingreso para ningún laboratorio, aunque ya estamos convenciendo a los productores de los equipos, entiéndase Alcon y los otros equipos, casas de equipos farmacéuticos que realmente les movemos mucho por todo lado. Gracias a Daniel y gracias a Camilo, pues porque van a co-moderar junto con Carlos esta presentación. Entonces, sin más, vamos a arrancar con este video que muestra la importancia del trauma ocular. ¿Por qué es importante conocer la clasificación de trauma? Porque ocurre todos los días. Esto fue un video que grabé un día que fue una charla de trauma y la persona sin gafas estaba martillando. Y uno dirá, bueno, pero eso ocurre una vez en la cuaresma. Pues no, realmente no. Esto fue en Pereira este fin de semana pasado, que es un departamento muy bonito de acá de Colombia, en un hotel muy lindo, donde estuve hace poco. Y fíjate, el señor acá martillando, yo no lo veía bien. Entonces mi duda sí estaba sin protección y cuando me acerqué, efectivamente estaba sin protección. Yo me relajé, dije, pues si algo pasa me daré cuenta, o si pasó no me di cuenta, pero me volví a la casa sin saber si pasó algo. Pero esto ocurre todos los días en todas las latitudes del mundo, literal. Entonces, ¿por qué es importante conocer las clasificaciones? Porque a veces las cosas se parecen, pero son muy diferentes. Y de antemano, yo ofrezco disculpas si toco alguna fibra patriótica de los hermanos peruanos con este video, pero fue imposible resistirme a mostrar este video. Las diferencias de las cosas que pueden uno observar. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. A confundir con otras cosas. Rico, papi, apriétame y luego tócame. Yo solo quiero satisfacción, 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 satisfacción. Rico. Aunque el mensaje en teoría es parecido, es muy diferente. Por tanto, es importante reconocer a dónde tenemos que apuntar para tener éxito en nuestros tratamientos. Y confundirse a veces puede ser complejo para la salud del paciente. Fíjense, por ejemplo, esta cantidad de tarros de mini Oreo y hay un OxiClean ahí metido con los mismos colores, la misma tapa, y uno podría fácilmente, en vez de comerse un mini Oreo, comerse una bolsita, esta es una pastillita de OxiClean. O simplemente, si no sospechamos las cosas, no las vemos. Por ejemplo, si alguien quiere decir qué ve en esta pila de madera, levante la mano o abra el micrófono y diga qué están viendo ahí. ¿Ven algo diferente aparte de la pila de madera? Si no lo han visto, está acá. Ahí hay un gato. Hay un gato. Hola, Richard. Hay un gato metido aquí en la pila de madera, que si uno no lo sospecha, no lo ve. Entonces, en trauma las cosas pueden ser tan sutiles que a veces se pasan por alto. ¿Por qué es importante tener los conceptos claros? El físico no importa. Da igual que la persona por fuera sea negra, o sea, no negra, sino da igual que la persona por fuera, da igual que la persona esté sucia, o sea, no sucia, sino da igual que por fuera parezca la persona, hay una persona que por fuera está mal.
Y por dentro tiene que ser blanca. O sea, no blanca, sino que te la puedas comer. En plan, no. Mira, que si por dentro es blanca, está súper bien. Pero si no, no. En este caso, la persona no se puede. O sea, la persona está mal por fuera y por dentro. O sea, no sirve. Entonces, fíjense la importancia de tener claros los conceptos y sobre todo saber explicar los conceptos, porque uno se puede enredar muchísimas veces tratando de definirle a un paciente qué tiene y qué debemos hacer en consecuencia. Así como este personaje, si no tenemos claro una clasificación de trauma ocular, no podemos saber un posible pronóstico de ese paciente y no podemos explicarle claramente qué hay que hacer. Es por esto que es tan importante tener claras las clasificaciones. Y recuerden que una cosa es el BET, que es la terminología de trauma ocular de Birmingham, que más adelante vamos a repasarla un poquito, pero que en concreto habla de un trauma cerrado y un trauma abierto. El trauma cerrado se divide en contusión y laceración lamelar, el trauma abierto en ruptura y laceración, y la laceración se subdivide en penetrante, perforante y cuerpo externo intraocular. Es decir, cuando hablamos del BET, estamos hablando de una clasificación anatómica. Y otra cosa muy diferente es el OTS. El OTS son estas 6 variables que nos permiten definir un pronóstico visual. Es decir, aquí estamos hablando de una cosa muy diferente de funcionalidad en vez del BET, donde estamos hablando de una clasificación anatómica. Lo que pasa es que las dos deben ir de la mano para poder llegar a un diagnóstico adecuado y, por tanto, un manejo. Ahora, ¿a quién le debemos esto? A esta persona, que es Ferenc Kuhn, que es por todos conocido. Esta foto fue tomada en el Museo de Historia de México, Pepe me corregirá el nombre exacto, donde fuimos con Ferenc en una invitación que nos hizo Pepe hace algunos años y nos tocó hasta terremoto incluido, bueno, un temblor incluido y fue algo inolvidable. Esta persona fue la que se decidió organizar una serie de terminología basado en estudios epidemiológicos de todo lo que llegaba de trauma ocular y que todavía no estaba organizado para hablar un solo lenguaje. Y fíjense esta foto, es Ferenc hablando justamente del BET y del OTS. Año 1996 se empezó a hacer la clasificación del Birmingham Eye Trauma Terminology. Pero, ¿quién mejor que el mismo Ferenc que nos cuente la historia? El protagonista de novela lo tenemos acá. El score de trauma ocular, como ven allí, año 2002. Why was the ocular trauma score necessary? If somebody has a severe eye injury, there will be serious concern about living with the consequences, which means changes in lifestyle, a job, and many times financial issues as well. So when there is counseling, the doctor talking to the patient's most important question is what to expect. But the ophthalmologist also needs information about the prognosis and possibly about treatment, for example, what to do with an eye that has no light perception vision. Entonces, Ferenc nos explica de su propia experiencia por qué fue tan importante desarrollar esto. La segunda pregunta es esta. Before the ocular trauma score was born, there were sentences in the literature like a smaller wound means a better prognosis, but there is no definition of what is smaller and certainly what is better, what kind of visual acuity that means. And there are many other problems like that. For example, when the literature says a variable is important, what does it mean important? There was no information before the OTS that would have been objective and quantitative. With the OTS, you have a valid probability based on a few variables, which means it is easy to calculate. Al final hablaremos de esta aplicación de OTSA, pero fíjense todo lo que pasaba antes de que una clasificación organizada existiera como la creó Ferenc. Y la tercera pregunta es esta.
And in the future, it may have to be redesigned because the prognosis is better today than it used to be. And also maybe we have to include adnexal injuries. And the eye gates study is a wonderful vehicle for this. Entonces, ¿qué es el eye gates? Antes de hablar del eye gates, vamos a redondear algunas cosas importantes del OTS. La primera, uno para aplicar el OTS necesita conocer el BET. Entonces, las dos son importantes, tenerlas dentro de un chancuquito, como llamamos aquí en Colombia, una copialina o un tablero donde esté eso en el celular, pero hay que tener conocimiento claro de aplicar el BET para poder aplicar el OTS también. Y por favor, hay que explicarle a los oftalmólogos jóvenes, a los residentes, a los fellows, inclusive a los médicos generales, no oftalmólogos que ven urgencias y que les llega a pacientes con trauma ocular, que deben conocer y aplicar el OTS como parte del examen de trauma. Y esto es muy importante. Eso no es para uno, eso es para que el paciente entienda en términos muy aterrizados qué es lo que tiene y qué es lo que se espera de ese trauma ocular. Pero entonces muchos estarán diciendo, yo nunca he hecho un OTS. Guardemos la calma, que hay videos, y yo tengo uno subido, de cómo se realiza un OTS. Y este video se hizo pensando en los médicos generales que ven servicios de urgencias o en los residentes o en los estudiantes de medicina. El OTS tiene 5 partes esenciales para poder hacer el puntaje. Cuando ustedes tengan estas partes del examen es donde automáticamente lo ponen en el OTS en la aplicación y él les va a hacer el resto del trabajo. Obviamente no les voy a mostrar todo el video, pero en este código QR, y ahí me va a quedar un momentico si alguien lo quiere guardar, ahí está todo el video explicativo de cómo se hace un OTS en cualquier sitio y es muy sencillo de hacer. Entonces, si yo tengo un video explicativo de cómo se hace un OTS, y aprendo a hacerlo y lo empiezo a mecanizar, es muy fácil en 1 minuto, 2 minutos sacar un OTS. Pero para nosotros que trabajamos en trauma ocular, es muy importante saber el puntaje de pronóstico visual de estos pacientes porque nos permite a futuro, como lo decía Ferenc en algún momento del video, planificar estrategias de salud pública en trauma ocular. Bueno, entonces vámonos ahora sí para el iGates. Fíjense, este es uno de los artículos del iGates y subrayé algunos nombres allí. Annette Hoskins, André Rousselot, Rupesh Agrawal, Fasika Boreta. ¿Por qué los subrayo? Porque estas personas los tuvimos nosotros hace muy poco en el ISOT de Cartagena. Es decir, reunimos a toda la gente que ha trabajado de forma casi que apostólica en trauma ocular. ¿Cuál es el objetivo del iGates? Es reevaluar y redefinir algunos términos que se nos han quedado cortos en el OTS en algunos casos. Entonces, aquí está Fasika y está Annette en el Congreso de Cartagena. Y esta fue una foto muy linda que subieron hace 2 años posiblemente, donde está aquí Ferenc comandando la nave y todas las personas que en este momento donde tomaron la foto estaban, digamos, representando las sociedades de trauma. Por aquí estoy yo en ACOREP, está en el iGates, está Rupesh Agrawal y las otras sociedades de oftalmología que tienen que ver con trauma ocular están allí puestas en esta barca que van navegando hacia el mismo rumbo. Esa es la idea. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que el iGates no es una nueva clasificación. Como el nombre lo dice, es un estudio, es un grupo de estudio que está buscando reclasificar para reconectar o meter algunos datos que se nos quedan siempre entre el tintero cuando estamos viendo pacientes con trauma ocular. Y estos son los sitios donde en este momento, y no sé si hay más en la actualidad, grupos de trabajo están trabajando, algo de redundancia, en el iGates. Aquí está México, que está Pepe trabajando con el iGates. En Estados Unidos hay otro grupo. Aquí en Colombia estoy trabajando yo en la clínica de oftalmología. Pero fíjense que está regado por muchos sitios del mundo, donde estamos buscando el mismo propósito, que es recoger información de pacientes para alimentar bases de datos y hacer
estudios y publicaciones como estas. Esta es una de las muchas publicaciones donde está por acá José Romero, por aquí estoy yo por aquí metido. Otra publicación de las diferencias geográficas en los resultados de trauma ocular, donde participó Colombia también. Y estos dos artículos son muy importantes. Injurias oculares por fuegos artificiales. Posiblemente no lo sepan porque fue una información que nos compartió internamente en el grupo de trauma internacional. ¿Quién fue? ¿Rupesh? No. Nati, Natarajan, donde en Alemania se presentaron ayer al Congreso en Alemania y están, no sé si ya lo aprobaron, pero muy cerca de aprobar una ley de prohibición de uso de fuegos artificiales de forma indiscriminada. Eso es algo que queríamos hacer en todos los países. En el Congreso de Colombia, ahora el Panamericano, mostraron la experiencia de Chile, la experiencia de Guatemala, donde están tratando de hacer lo mismo y deberíamos hacerlo en todos los países. Esas resoluciones y esos posibles acercamientos al Congreso y al gobierno nacen de estas publicaciones, porque si no tenemos datos concretos es muy difícil que nos escuchen los gobiernos. Por eso es tan importante publicar, y para publicar es necesario tener grupos de estudios formales que lleven la misma información en todo lado. Pero posiblemente uno de los artículos más importantes que ha hecho el grupo de iGates es este, y es el survey de terminología de globo y anexo, porque ya no estamos hablando de trauma ocular. Si ustedes se han dado cuenta, la APTO conserva el mismo nombre de APTO porque antes era Asociación Panamericana de Trauma Ocular y hoy es Asociación Panamericana de Trauma Oftálmico. Sigue teniendo el mismo nombre, pero la O de ocular cambió por oftálmico a raíz de estar, digamos, incorporándonos a esta nueva clasificación del iGates, que lo que busca es hacer un consenso para definir qué cosas hay que actualizar en la clasificación actual. Y los dos números aquí importantes son el 69 y el 67. ¿Por qué? Incluyeron 69 oftalmólogos en este survey y tenían que sacar un 67% mínimo de respuestas concordantes para pensar en los cambios. Volvamos nuevamente al BET. Recordemos que el BET está hablando de dos grupos grandes de trauma: el trauma cerrado y el trauma abierto. En el trauma cerrado, recordemos que no hay una comunicación de la primera capa del ojo, llámese córnea y o esclera, y que ese daño puede ser producido por dos elementos, un elemento contuso o un elemento cortante. Mientras que el trauma abierto hay una comunicación, una herida de espesor total de la primera capa del ojo, llámese córnea y o esclera. De tal forma que en un trauma cerrado yo puedo tener una contusión, que es un golpe, donde no hay una herida evidente porque fue o es generado por un elemento romo grueso que no lleva filo, pero que hace daño. Pero puedo tener también una herida que no atraviese la primera capa del ojo. Es una laceración, pero se llama laceración lamelar. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación entre el exterior y el interior del ojo, porque la primera capa, a pesar de haber sido herida, sigue respetada. ¿Qué pasa con el trauma abierto? El trauma abierto tiene laceración. Fíjense que aquí ya se quita el concepto de lamelar. En laceración y como definición, cuando yo tengo un trauma abierto, hay una herida de espesor total. Y una laceración implica un daño de la primera capa del ojo producido por un elemento filoso, cortante, una herida de espesor total. Pero yo puedo tener además una herida perforante. Y dicho sea de paso, la laceración también se conoce como trauma penetrante. El trauma perforante es el que se genera por una herida de entrada y de salida por el mismo objeto. Y ojo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 2 o 3 heridas penetrantes o lacerantes que no se comportan igual que una herida perforante. Y la razón es muy simple. Cuando yo tengo una herida perforante, el vector de salida de la zona de la herida arrastra el vítreo y arrastra la retina. Entonces, en heridas perforantes hay una posibilidad muy alta de tener incarceración de la retina, atrapamiento, y son esas heridas que usualmente terminan requiriendo una corioretinectomía profiláctica para evitar PVRs y pérdida de la anatomía de la retina y por tanto de la visión.
Por eso es tan importante definir si un trauma es doble penetrante, que existe, o perforante. Ojo, que antes se decía doble penetrante para hablar de perforante. Eso ya no existe ahí. Penetrante o lacerante y perforante. Ahora, ¿cómo doy yo cuenta si este paciente que tiene dos heridas es una doble penetración o es una perforación? Con la historia clínica. Acuérdense, lo hemos hablado en otros escenarios, una de las cosas más importantes en trauma es tener una historia clínica absolutamente completa. Uno tiene que volverse un chismoso absoluto en trauma. ¿Quién le pegó? ¿Era más chiquito? ¿Era más grande? ¿Con qué fuerza? ¿Qué pasó después del trauma? ¿Perdió la visión? Todos esos detalles son muy importantes para definir el tipo de herida, porque lo que uno debe tener antes de entrar a cirugía es recrear en la cabeza el trauma ocular, imaginarse la película literal y saber dónde puede estar el cuerpo extraño si es que existe y saber dónde puede estar la herida para conocer el manejo adecuado. Y eso se hace con historia clínica. Pero yo puedo tener un trauma abierto producido por un elemento contuso, un bate, un puño, una patada, y eso se llama ruptura. Cuando el trauma es generado por un elemento romo, grande usualmente, y la fuerza, la energía cinética de ese golpe es mayor que la fuerza tensil de la esclera, el ojo se abre. Si yo tengo un paciente que ha sido operado de catarata con extracapsular, que tiene trasplante de córnea, que tiene una herida previa en la córnea y está suturada, usualmente la energía se va a ir por la zona más débil del ojo. Si yo tengo un paciente operado con incisiones en estos sitios, es muy probable que la herida se abra en esa parte, o en la sutura de córnea, o en la queratoplastia, o en la incisión de extracapsular. Y eso en cierta forma termina beneficiando a estos pacientes, porque en ojos vírgenes, ojos que no han sido operados ni que han tenido heridas previas, la zona más delgada del ojo, acuérdense que es la esclera donde se insertan los rectos. Entonces, esas heridas terminan siendo heridas ocultas debajo de los rectos y son esas quemosis hemorrágicas grandes con cámaras profundas que si uno no tiene la experiencia o la sospecha clínica de pensar que ese paciente tiene un estallido ocular, lo pasa por alto y son los ojos que terminan en tisis porque no se detectaron rápidamente. Entonces, fíjense que yo con un elemento cortante o un elemento contuso puedo tener desde el escenario de un trauma cerrado a un trauma abierto. Y puse cuerpo externo intraocular aquí aparte porque acuérdense que antes uno decía penetrante, perforante y cuerpo externo intraocular. Lo dejo aquí aparte y vamos a mencionar por qué. Bueno, ¿cuál fue el trabajo de Ligates? Dijo, aquí queda faltando algo. Y ese algo está acá. Tanto en trauma cerrado como en trauma abierto yo puedo tener trauma de cristalino. Y no lo hemos considerado. Y lo mencionamos normalmente. Paciente con herida de catarata traumática, pero no lo mencionamos dentro de una clasificación que nos diga exactamente paciente tiene injuria de cristalino. Pero además de eso, muchos de nuestros pacientes tienen lesiones del canalículo de la vía lagrimal y que no los considerábamos dentro de la clasificación actual. Entonces, ¿cuál es el gran aporte del iGates? Decir, ojo, tenemos que meter injuria de cristalino, tenemos que meter estos pacientes que tienen daño en el canalículo o en el borde palpebral y los pacientes que tienen traumas de órbita, hay que meterlos. Por eso estamos hablando ya de trauma oftálmico y no trauma ocular. Pero va un poco más allá. Estamos reclasificando las zonas de trauma. Tenemos una herida que se clasifica en córnea central, que son los 4 milímetros centrales de la córnea. Hablamos de una zona 1, que es cuando la herida compromete la córnea y hasta el limbo corneoescleral. La zona 2, cuando sale hasta 5 milímetros posterior del limbo, y tenemos una zona 3A y una zona 3B. La zona 3A es la que va de 5 a 8 milímetros desde el limbo y la zona 3B va más allá de los 8 milímetros. Con esa zona de trauma lo que pretendemos es empezar a clasificar qué pasa con el pronóstico de estos pacientes, que ya lo sabemos, entre más posterior sea la herida, el pronóstico va a ser menor si no actuamos rápidamente y corregimos el daño que presentan estos pacientes. Pero además estamos cambiando o estamos sumando mecanismos de trauma. Ya conocemos el trauma cortante, es decir, un elemento usualmente de baja masa, delgado, con filo, un cuchillo, una navaja, una puntilla que entra y penetra el ojo. Elemento contuso, un puño, una patada,
un botellazo, son elementos de gran masa con alta energía cinética que puede o no abrir el ojo si la energía cinética es muy grande. Y este lo tenemos casi todo el tiempo, los traumas mixtos. Son corto, contundentes, estallidos, accidentes de tránsito, cuando estos pacientes salen con los parabrisas y no solamente es el trauma contuso, sino los vidrios que entran. En ese tipo de traumas hablamos de mixto y que usualmente no lo mencionábamos puntualmente como mixto, sino corto, contundente. Pero empezamos a tener otro mecanismo de trauma para considerar. Fíjense que ya cuerpo estadio intraocular está no dentro de la clasificación del BET, sino como un mecanismo de trauma. Cuerpo estadio intraocular. Y vienen las dos novedades. Mordida, por animal o por humano, y quemadura química o quemadura térmica. Entran ya dentro de estas clasificaciones de trauma ocular. Ahora, este registro de iGates es un registro que puede acceder cualquier persona que le guste trabajar en trauma, que reciba pacientes con trauma, y ahora les voy a dar los códigos QR que Rupesh reparte a todos para participar. Entonces, simplemente lo que hicimos nosotros aquí, lo que hizo Pepe en México, lo que hizo en Guatemala el grupo de estudio de trauma, es con el código QR se registran, empiezan a meter los datos y empezamos a alimentar esta base de datos que nos sirve a todo el mundo literalmente. Ahora, ¿qué sigue con esto? Como ya les dije, es mejorar el pronóstico de estos pacientes con trauma ocular. Entre más datos tengamos, más información tengamos, todos lo sabemos, eso nos va a servir mucho para tomar decisiones en salud pública, en nuestros propios entes cerrados, países, en nuestros departamentos, porque podemos tener diferencias geográficas que fueron las publicaciones de trauma ocular. Entre más acceso tengamos a datos, las intervenciones van a ser mejores. Y el objetivo es el mismo que siempre hemos hecho, es reducir la pérdida de visión que casi siempre es evitable por trauma oftálmico. Entonces, esta clasificación es la que van a empezar a ver, si no la han visto ya, de aquí en adelante. Estos códigos QR es el website del iGates y el email para que hablen con Rupesh, igual como la charla queda o le toman pantallazo a esta, o le toman foto y después se meten. Y estos somos todos los equipos que estamos trabajando alrededor del iGates. Las sociedades de trauma más representativas a nivel mundial, estamos trabajando con el iGates para mejorar los datos y cambiar estos pronósticos. En conclusión, hasta nueva información, el BET y el OTS siguen siendo las herramientas de valoración inicial en trauma ocular, pero estamos haciendo la migración muy rápido al iGates. Con BET o sin BET es imperativo hacer una valoración exhaustiva de estos pacientes para saber cómo están. Por favor, acostúmbrense a utilizar el OTS. Es muy importante tener claridad como médico y como paciente qué nos espera. Ahora, es muy probable que cuando se publique el nuevo BET, el OTS va a cambiar porque el score de trauma ocular ya no es de trauma ocular, sino de trauma oftálmico y no sabemos, esto es una suposición mía del SET, ni me acuerdo por qué le puse SET. Bueno, yo les dije que íbamos a hablar al final de esto. El OTS App fue una herramienta que yo desarrollé hace algunos años para facilitar el conocimiento y el manejo del OTS en la población general. Entonces voy a poner un video, creo que está en video, si no lo hablo, vamos a ver. Ah, no fue video. La primera vez que se presentó en el ISOT de Eslovenia, hace algunos años ya, que fue la versión 1. Después la presentamos, eso fue en Portoroz, en junio del 18, y la presentamos en México, en el Congreso de Trauma, y Pepe nos hizo una observación muy puntual y muy importante. No estaba hecho para iOS, entonces hicimos una segunda versión para iOS con la colaboración de la Asociación Comunitaria de Retina in Vitro, con la Universidad del Valle y estos dos ingenieros que participaron en la versión 2. Esta versión 2 fue muy interesante porque se diseñó para Android, para iOS, era bilingüe y permitía retroalimentar al médico para saber la evolución del paciente. Y buscaba lo mismo que está haciendo Rupesh y es teniendo datos epidemiológicos de cada sitio. Este era el logo. ¿Y qué pasó con esta aplicación?
marchó y a su barco le llamó. Felipe, desafortunadamente, digo desafortunadamente para nosotros, no solamente para mí, se fue a hacer un doctorado a España, a Barcelona, se le olvidó totalmente que esto tenía que retroalimentarse con la gente de Apple y de Android y nos cerraron, todo el trabajo se perdió. Pero bueno, eso es parte de lo que ocurre cuando uno trabaja en este tipo de iniciativas y creemos que a pesar de que ha pasado años, sigue siendo vigente la probabilidad de generar una versión 3 del OTSA, pero estamos esperando a ver qué pasa con el iGates y hacer algo ya actualizado para el iGates. El mensaje de salida es este video puntual. En trauma ocular no se puede improvisar, hay herramientas construidas para eso, hay que conocerlas para aplicarlas adecuadamente. Y termino con estas aves captadas en 10 minutos en el mismo hotel donde el señor estaba martillando y que por fortuna creo que no le pasó nada. Bueno, muchísimas gracias, voy a dejarte compartir para entrar a la discusión. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien de los que está presentes tiene alguna duda, pregunta o desea compartir alguna experiencia. Buenas noches, doctor Dalma. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Pepe, ¿Qué hay, Hugo? Felicidades. Eh, Creo que como participantes en esto hemos visto evolucionar la atención del trauma y todo empezó realmente porque apareció esta clasificación. O sea, esta clasificación que el doctor Kuhn con otros establecieron hace 20 años o más. Creo que dio paso a que el trauma fuera, eh, digamos, sistematizado de alguna forma, y eso nos ha dado muy buenos resultados últimamente. O sea, todos los que hemos estado en trauma en estos 20, 25 años, hemos visto cómo han avanzado las ideas, e inclusive el pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, de ahí creo que la clasificación como punto inicial para sistematizar el conocimiento fue básico. Y sigue avanzando, o sea, sigue cambiando y sigue perfeccionándose, ¿no? es. Ahora, una consulta, doctores. Si bien es cierto, la clasificación es netamente clínica y en tanto desde el punto de vista para el BET y el OTS, ¿qué importancia tendrían acá las imágenes multimodales para pronósticos, si se podrían adecuar? Esa es una muy buena pregunta porque Pepe y yo siempre hemos tenido algunas diferencias de concepto en términos de la importancia de los paraclínicos antes de solucionar el problema. Pero me gustaría escuchar a Daniel, me gustaría escuchar a Pepe y yo después daría mi opinión, que creo que Pepe la conoce. No, doctor, sí, muchas gracias por la exposición, como siempre, muy eh, didáctica y muy visual. Me gustaría ver que nosotros tuvimos durante el Fellow una eh, parte de algo de investigación sobre los anillos de trauma. Y es algo también interesante frente al trauma ocular, es saber de dónde viene el sangrado, de pronto en esos traumas oculares cerrados.
que nos permite pues evidenciar de pronto estas lesiones un poco no tan traumáticas o que de pronto tengamos que entrar quirúrgicamente en una primera etapa, pero que algunas veces nos pueden llevar a algunos otros daños como glaucomas secundarios y en esta parte creo que las imágenes diagnósticas sí tendrían algo que ver. De pronto algunas que ya sean un poco más grandes, que definitivamente tendremos que entrar inicialmente a hacer un cierre primario o a solucionar quirúrgicamente otro tipo de cosas, de pronto van hacia una parte más secundaria de las imágenes diagnósticas. Creo que es el punto de vista que tendría sobre eso. Eh, Carlos, si me permites, mira, los pacientes de trauma son sumamente variados y a veces muy complejos. Tenemos que echar mano de todas las herramientas que podamos para saber realmente cuál es el estado del ojo. Frecuentemente tenemos cataratas traumáticas, hemorragias en vitrio y cosas por el estilo que realmente impiden tomar imágenes adecuadas, pero ahí sí tenemos que echar mano de lo que tengamos, ya sea ecografía, ya sea una tomografía axial, ya sea, o sea, lo que sea necesario para descartar problemas. Yo siempre he dicho que creo que la forma ideal de atender estos, sobre todo ecografía, que es básico, es cerrar el ojo y después tomarle una ecografía adecuada. Eh, en el hospital, desgraciadamente, por factores ajenos al cuidado, frecuentemente acabamos haciendo ecografías antes de cerrar el ojo, o sea, con el ojo abierto y afortunadamente nuestro servicio de ecografía tiene amplia experiencia en tomar estas ecografías con mucho cuidado, pero creo que la información que nos da no siempre es tan buena como nos gustaría. Eh, Muchas veces las imágenes nos confunden un poco, pero sí, creo que para dar la mejor atención posible al paciente tenemos que tener la mayor información posible y eso es, pues ahora sí, echando mano de cuanto estudio podamos que nos saque de dudas, ¿no? Ok. Bueno, yo tengo un concepto que siempre he sostenido y es, si yo tengo un trauma abierto, con sospecha de cuerpo intraocular y tengo dificultad para una ecografía porque está abierto y no tengo la posibilidad en ese momento de hacer una radiografía o una escanografía, eh, yo siempre he sostenido que igual uno va a entrar a operar el ojo. Estoy hablando del contexto de un cierre polo a polo, es decir, cierro el ojo, entro, exploro y adentro me voy a dar cuenta que tengo un cuerpo extraño, me voy preparado para sacarlo de una vez. ¿En qué me va a cambiar mi conducta saber si con la radiografía o con la escografía en cuerpo extraño yo voy a entrar? Quiero decir con esto que uno no debería esperar o postergar una decisión quirúrgica porque no haya un estudio imagenológico. Daniel Claro. mencionó algo muy importante y No, es en traumas contusos tiene un gran valor hacer estos estudios porque muchas veces estos traumas contusos con hemorragias vítreas e infamas altos suelen tener lesiones en periferia que si uno las observa termina pagando el precio de un descenso de retina. Y nosotros ya por escuela, digamos, cuando tenemos un trauma contuso severo con hemorragia vítrea y o ifema muy marcado, entramos a explorar una vez y casi siempre encontramos algo en periferia de la retina que ameritaba entrar a la cirugía. Eh, entonces, ese es el punto. ¿Son valiosos? Creo que sí. Muy importante lo que dijo Pepe, en ojos abiertos, hacer una ecografía, tener a alguien muy experto, es- con mucha delicadeza para no hacer daño al ojo. Y si no, la conducta es esa, cerrar el ojo y hacer la ecografía después. Pero si yo no tengo la posibilidad de un examen, eso no me debe retrasar la conducta quirúrgica, que es entrar, cerrar el ojo. Si yo no soy retinólogo, acuérdense que el paso más importante es cerrar el ojo anatómicamente bien cerrado, dejarlo lo más limpio posible y mandarlo al retinólogo. Si soy retinólogo, hago toda la cirugía en la medida de lo posible. Y después defino otra situación, pero ningún examen, ninguna ausencia de examen me debe retrasar la conducta quirúrgica. Adelante, doctor Dalma. Eh, en general, creo que tienes razón en casos como dices, Hugo, de cuerpos extraños intraoculares, pero pon tú que tienes un trauma abierto y tienes
una hemorragia coroidea importante y creo que sí, ¿sí? O sea, si tienes un expediente coroideo, una hemorragia coroidea y no lo sabes de antemano porque tiene un Ah, IPEMA, por ejemplo, y no hiciste la ecografía previa, te puedes meter a situaciones donde probablemente salgas peor librado. Entonces yo creo que sí es importante tener la mayor información posible dentro de lo razonable, obviamente. O sea, no voy a posponer la cirugía 48 horas por tener una ecografía. Pero dentro de lo razonable, creo que sí es importante tener la mayor información posible para, por lo menos, planear tu cirugía, ver dónde puedes entrar, dónde no vas a lastimar ¿no? Dónde no vas a acabar dentro de un hemorragia coroidea o un expediente coroideo y cosas por el estilo. Entonces, creo que sí es importante tener, ahora sí, la mayor información posible. Pero como dices, no por eso dilatar la cirugía, particularmente en casos que son urgentes entrar, si estás hablando de cuerpos extraños tóxicos, por ejemplo, o posiblemente contaminados y cosas por el estilo, ¿no? De acuerdo, comparto totalmente esa opinión. ahora, si bien es cierto, hemos hablado del OTS, que es la clasificación estandarizada para adultos, existen algunas variantes pediátricas, como el POTS o el MEPOT. O sea, ¿esto tiene alguna relevancia dentro de este contexto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pepe o Daniel que ve niños, pues yo les digo, yo jamás la he diferenciado. Para mí un niño llegó con un trauma ocular y aplicó el OTS de adulto. Y De nada, adultos. No le encuentra mayor diferencia, porque teóricamente, bueno, lo que dice la literatura es de que la visión no le dan tanta, la agudeza visual no le dan tanta importancia y que da mayor sensibilidad pediátrica, pero en realidad los traumas de niños son pocos, ¿no? Pero los resultados, un trauma ocular en un niño puede ser más devastador que en un adulto. de acuerdo, es otro mundo totalmente diferente. Hay que sacarse el concepto de que un niño es un adulto chiquito, es un ojo totalmente diferente. ¿Qué tienen de bueno los niños y qué tienen de malo? Se inflaman mucho, pero cuando uno entra y corrige, son muy agradecidos esos ojos si se manejan en el postoperatorio muy bien. Daniel, que ha visto tanto chiquito allá en el militar, tiene una experiencia muy buena con eso. No sé, Daniel, si nos quieres compartir algo del OTS. Sí, sí, Doc, la verdad yo pues lo manejo mucho hacia el OTS. Es difícil pues tener en cuenta la agudeza visual para la mayoría de los niños. Y otra cosa bien importante es que la historia con los niños siempre no tiene que sacar la información un poco más difícil, porque siempre les da miedo, porque les digan qué fue lo que pasó. Entonces también varía mucho y es más lo que nosotros podamos observar para poder como tener esas indicaciones. Y es bien importante que se inflaman un poco más, que tenemos que utilizar de pronto midriáticos posterior a las cirugías para evitar hacer cinequias que son mucho más agresivas en estos niños, pero como dice el doctor, siempre son mucho más agradecidos y nos va a mejorar algo de eso final, al final con ellos. Y perdón que me esté metiendo tanto que yo ni siquiera estoy en el póster como presentador, nada más aquí Hugo me agarró de relleno. Creo que sí, el OTS en niños sería diferente. Creo que sí es diferente por dos factores importantes. Uno, porque eso es difícil de evaluarlo. Segundo, por la idea de ambliopía. Los traumas en niños no son tan raros. A nosotros nos llegan muchísimos traumas en niños y desgraciadamente muchas veces como terceras personas involucradas, ¿no? Estaban nada más ahí pasando y les tocó el trauma. Eh, pero sí hay muchos factores en niños que son importantes de diferenciar. Y uno, te digo, es la ambliopía, la mala exploración previa, eh, y sí tienen una reacción de cicatrización y de inflamación muy diferente. Y creo que sí, eventualmente van a tener probablemente un OTS diferente, pero no he encontrado ningún OTS que realmente funcione en esos pacientes. O sea, se han descrito muchos, a darle más importancia a ciertas cosas, menos importancia a otras, pero todavía no encuentro uno que realmente me saque de dudas más que el OTS habitual.
Entonces, creo que sí son diferentes, pero no tenemos una buena forma de clasificarlos todavía. Ok. Y siguiendo esta línea de, bueno, de la clasificación, dentro ya, esto sería de la experiencia que ustedes tienen, ¿consideran que alguno de los criterios pronósticos que están en el OTS, clínicamente ustedes han identificado de que no, mira, si yo encuentro tal cosa, sé que el pronóstico visual va a ser malo definitivamente? ¿O consideran que todas las variables que están en el OTS son las que agrupan un mal pronóstico visual? Bueno, yo creo que el valor del OTS es la suma de las 6 variables y Ujú. uno podría inferir que si tiene un paciente primero con defecto pupilar aferente, ya uno asumiría que dentro de las posibilidades es que tenga una neuropatía óptica traumática además del trauma abierto. Es muy poco probable que una opacidad de medio severa genere De par. un defecto pupilar aferente. Una catarata no lo produce. Entonces, si uno tiene un defecto pupilar aferente evidente, es probable que el pronóstico no sea tan bueno y uno se encuentra cuando entra daños en el nervio o daños extensos en el polo posterior. Y el otro Eso me hace, disculpe, doctor, me hace inferir que de repente un DEPAR positivo, si bien es cierto, creo que tiene una valoración de menos 10 puntos, de repente su valoración debería ser más, algo así. No, no, no. Ah, Yo ok, porque lo que hizo Fer en el grupo de epidemiología es darle el valor correspondiente después de examinar muchas variables. El punto es que si yo tengo eso, y estoy hablando de un OTS1, posiblemente 1 o 2, el claro, pronóstico va a ser menos bueno ok. que si no tuviera un daño de nervio óptico reflejado clínicamente en un defecto ocular frente relativo. Y el otro es endoftalmitis, indudablemente. La endoftalmitis es una entidad que hay que correrle a la mayor brevedad y ser agresivos en el manejo de endoftalmitis para que el pronóstico mejore. Que nos hemos dado cuenta que cuando entramos a operar esa endoftalmitis de forma agresiva, y agresivo es olvidarnos de ese concepto, por favor, del EBS, ese es un PBS. estudio mandado a recoger por muchísimas cosas que vamos a ver acá, pero ese estudio no tiene ninguna aplicabilidad. Ya Fere lo demostró y lo estamos demostrando nosotros en las cirugías agresivas, que es entrar y quitar toda la diabetes posterior, limpiar toda la cavidad vítrea. A esos pacientes les va muchísimo mejor, pero son dos signos que hay que prestarle mucha atención a la relación, endoftalmitis y defecto pupilar. ¿Y tiene alguna consideración, por ejemplo, en el manejo de endoftalmitis traumática? Sí, Ah, claro. ujú. De hecho, ¿Qué hicimos consideraciones especiales tiene, por ejemplo? A ver, hicimos un protocolo hace poco que lo estamos corriendo en varios países, entre ellos entiendo que Perú lo está haciendo con Carlos y su grupo, y se llama Bicotet, que es vitrectomía completa y temprana en endofrenitis traumática. Esto, esto no lo inventamos nosotros, eso es lo que ha hecho Ferenc desde hace mucho tiempo y que demostró y tiró y noqueó el EBS con la publicación inicial que hizo, que no recuerdo, Pepe, si recuerdas el nombre del estudio que hizo Pepe, que hizo Ferenc. Bueno, lo que hicimos nosotros fue replicar el mismo estudio, se lo presentamos a Ferenc, este nuevo, hizo algunas observaciones y lo empezamos a tirar a todos los países para que primero pues entre el comité de ética y lo pruebe, y es protocolizar el manejo de una endofamitis traumática. Primero, como su nombre dice, lo más temprano posible al momento de la agresión y del diagnóstico, hacer vitrectomía completa, es quitar toda esa capa de detrito infeccioso que se queda tapando el polo posterior y que es lo que baja el pronóstico, retirarla, limpiar la pars plana, quitar las membranas ciclíticas. ¿Y qué pasa si se desprende la retina? ¿Qué puede pasar? Se pone silicón. O sea, es decir, hay que hacerlo con antibióticos en la infusión, pero además de eso, empezar a hacer manejo agresivo con esteroides desde muy temprano en el postoperatorio, porque recordemos que la endoftalmitis tiene dos momentos que son mortales literal para el ojo. La infección como tal, pero una vez que yo quito el germen, la inflamación me pasa la pérdida de color, la control. Entonces, ese es el protocolo que esperamos correrlo de aquí al 2028, a ver qué tantos pacientes logramos reclutar, que por fortuna no son tantos, pero si logramos tener un número adecuado en todos los países que estamos haciéndolo para sacar una conclusión valedera, es sacar esa publicación, es decir, así creemos nosotros
todo el grupo de estudio que deberíamos manejar la endofrenitis traumática. ¿Tiene algún comentario al respecto, doctor Pérez? Sí, pues frente a todo esto que ya el doctor nos está contando en endoftalmitis, es muy importante tenerlo en cuenta para esos criterios que van a tener un pronóstico distinto. Pero también quería acotar dos cositas que son muy importantes también para la clasificación. Y una es los trámites médico-legales, y esto implica que nos apoya, de que nos genera también un pronóstico para decirle al paciente desde el inicio, y estos ojitos que de pronto están con muy mal pronóstico al principio, que nos dejen muy bien en la historia clínica. Y la segunda parte es también todo lo que nos va a llevar académicamente. Cuando nos ponemos a revisar historias clínicas para hacer estos trabajos, por ejemplo, de endoftalmitis o de trauma, encontramos de que no hay una clasificación, que a veces no hay agudeza visual al inicio y nos daña muchas veces o perdemos estos pacientes. Si desde el principio tenemos la idea de que vamos a colocarle un OTS, seguramente tenemos muy en claro haber puesto una buena agudeza visual, haber puesto cosas iniciales que nos llevan a que de pronto esos pacientes nos puedan servir para trabajos de investigación, que en Latinoamérica muchas veces perdemos mucha información sencillamente por no haber colocado una agudeza visual o no haber colocado un OTS. Y esto nos genera que ya tenemos una estandarización para poder hablar en trabajos en común. Y me parece que son dos cositas muy importantes que todavía siguen funcionales en el OTS. Vale. Siguiendo, gracias por el aporte, doctor Pérez. Siguiendo con la línea de la endoftalmitis en trauma ocular, escuché que el doctor Ocampo utiliza antibióticos en la infusión. ¿Utilizan algún otro medicamento como, no sé, metrotexate o povidona o nada de eso? No está contemplado dentro del protocolo, pero ya sabemos que la povidona se está utilizando cada vez más con muy buenos resultados y pensamos en algún momento meterlo dentro del estudio, pero ese es el problema del YACI, que uno sesga los estudios. Ya que estamos haciendo esto, entonces metamos este otro. No, vamos a concentrarnos en el estudio y de pronto estamos pensando en abrir, y creo que lo hicimos con Pepe, ¿verdad? Abrir una línea de vitrectomía con yodopovidona. Sí. Ok. Pero en este Ok. momento no. No, ok, entiendo. Pero, o sea, sí lo consideran como válido, ¿no? Utilizar iodopovidona. Y, por ejemplo, el uso de metrotexate, porque los desprendimientos de retina secundarios a trauma pueden hacer mucho PBR. ¿Alguna observación al respecto? O, doctor Yo Dalma. sé que Pepe va a hablar Mira, de la poliuretinectomía, entonces le doy la palabra a Ah, Pepe. sí, cierto. he tenido oportunidad de usar el metotrexate en algunos pacientes, no muchos, pero en Ujú. general mis resultados han sido pues menos de lo que esperaba. No, Eh, sí siguen teniendo vitreotinopatías proliferativas que honestamente no creo que yo le esté haciendo gran diferencia poniéndoles metotrexate, por lo menos como lo estamos usando. ok, vale. Y creo que el gran trabajo que uno puede hacer allí, que se lo demostró Ferenc en su momento, después lo mostró Pepe y Wolfgang Schrader, es el uso de la correoretinectomía profiláctica. En esos traumas penetrantes severos o perforantes, donde uno ve estas lesiones grandes de polo posterior o de la retina, en general, hacer correoretinectomía profiláctica evidentemente baja notoriamente la probabilidad del PBR. Entonces, es otra herramienta que tenemos que echarle mano en el momento en que estamos haciendo la vitrectomía. No tenerle miedo a la correoretinectomía. Es fácil de hacer, no sangra, que es el gran temor que tienen la mayoría de los cirujanos, y si sangra se controla, pero limpiar esa zona de coroides y dar la esclera penal alrededor de la herida les mejora mucho el pronóstico de sus pacientes. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la recomendación o los tips para hacer esa corioretinectomía y no morir en el intento? Bueno, lo primero es estar muy seguro de la zona que uno va a trabajar. La idea es dejar 2 milímetros, Pepe, si me corriges, Es alrededor un diámetro papilar, o sea, un diámetro milímetro y medio. alrededor de la herida. Ujú. Hacer cauterización con endobipular, si uno quiere subir la presión del ojo para estar tranquilo y empieza a comer y se limpia, es muy poco lo que sangra realmente, hasta que uno ve la esclera pelada y ya. Usualmente estos pacientes de corioretinopatía se dan con silicón, obviamente. Sí, claro. Ya la posibilidad de que se vaya el gas y eso esté allí expuesto, pues no es tan
O sea, eso casi que va de la mano una corretenectomía con un silicón que implica un trauma severo. Ok, ok. Sí, bueno, sí, son buenos tips, porque uno de los principales miedos es que comience a sangrar y no se pueda contener el sangrado, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra observación en el manejo, por ejemplo, de la vitrectomía en pacientes que tienen traumas oculares, un desprendimiento de retina, una endoftalmitis, alguna otra consideración importante que debamos tener en cuenta? Pues yo diría básicamente que el que se va a meter a operar un trauma ocular debe saber a la hora que entra y no tiene ni idea a la hora que va a salir. Pero si se mete a operar el trauma, que se comprometa a hacerlo hasta que diga, hasta aquí llegué, no porque estoy cansado, porque tengo afán, porque tengo una película de cine, no, hasta que uno lo termine. Y usualmente, en estos pacientes que uno se les dedica y se trabaja con calma, termina con buenos resultados. Entonces, pensaría que no hay ninguna diferencia en una vitrectomía eh, programada, una vitrectomía de un paciente con un DR a un trauma, excepto pues lo del sangrado. Los medios son usualmente más difíciles, pero esto es algo de metérsele con toda la paciencia del mundo y sobre todo con todo el cariño para sacarlos adelante. El que se compromete a meter un paciente con trauma y lo hace con pasión, realmente, usualmente tiene buenos resultados. Yo creo que en trauma no hay una receta o algo específico, un paso a paso que podamos decir, pero sí que entendamos qué es lo posible que podemos encontrar para ir con una estrategia de cómo ir atacando lo que vayamos encontrando. Si encontramos un desprendimiento de retina, si encontramos un cuerpo extraño, tener en cuenta qué alternativas y qué herramientas vamos a requerir para posiblemente utilizarla. Y es igual que todas las vitrectomías, creo que no hay una vitrectomía igual que otra y en trauma no hay un trauma igual al otro. Lo vamos a ir encontrando paso a paso en lo que vayamos evaluando y lo que vayamos eh, recuperando en cada momento. Así es, así es. Doctor Conde, no sé si nos podría dar algunas palabras, por favor. Bueno, sí, para agradecerles a todos, Hugo, Carlos y Daniel, por la participación y toda la información compartida. Realmente es muy importante y estoy seguro que va a tener gran utilidad en el que hacer cuando tengamos en cuenta, tengamos que operar a estos pacientes. Yo a nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología, del capítulo de trauma oftálmico, quiero agradecerles por la participación y espero que sigamos encontrándonos los primeros martes de cada mes. El próximo mes le toca Uruguay, está nuestro querido Pedro Echagüe, va a estar a cargo del equipo, así como en esta oportunidad lo ha hecho excelentemente Hugo Campo con Carlitos y nos seguiremos viendo. Muchas gracias por su intervención y buenas noches. Muy bien, una sola cosa antes de despedirnos y es a Pepe, que Pepe siempre, Pepe serás aquí el invitado de honor porque quien formó la Sociedad Panamericana de Trauma fuiste vos. Entonces, siempre tus apreciaciones serán bienvenidas, así que siempre te esperamos acá, por favor. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Y bueno, y muchas gracias a todos por conectarse.